A continuación, Empresa y Comunicación. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación. Amigos, gusto estar con ustedes como todas las semanas en Empresa y Comunicación, un espacio que nos permite conocer el ámbito nacional, el desarrollo empresarial, el desarrollo comunicacional, y en esta ocasión nos acompaña el arquitecto Fernando Najas, quien es empresario y principal ejecutivo de este canal de Telesucesos y Radio Sucesos. Mi estimado Fernando, bienvenido, qué gusto que nos acompañes en este diálogo sobre los agujeros negros de la Ley de Comunicación. Gracias, Roberto. Realmente el concepto de agujeros negros se refiere a un espacio en el cual no entra la luz. Las condiciones de gravedad de los agujeros negros impiden ese acceso. Y al impedir ese acceso, el símil es muy llevado a bien en este caso con respecto a la Ley de Comunicación, porque hay una cantidad de puntos y de elementos que no se toman en cuenta y en donde no ha entrado la luz. Entonces estamos o menos en el esquema de que hágase la luz. Hágase la luz. Hágase la luz. Para iniciar el diálogo, mi estimado Fernando, y sobre el tema de la Ley de Comunicación y algún comentario tuyo como empresario sobre lo que está sucediendo en la frontera norte. En estos días recibiste y fuiste designado como embajador turístico del Ecuador. Yo creo que un aspecto muy importante para el empresariado ecuatoriano, para ti como empresario, como emprendedor, obviamente para tu familia, y para quienes te conocemos, entender de que el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Turismo, te ha designado tan importante disposición. Roberto, yo agradezco al Ministerio de Turismo, señor ministro, te agradezco a ti por hacer esta mención, que realmente es una mención genérica para quienes queremos nuestra ciudad y queremos nuestro país. Entonces es un mérito para todos aquellos que sentimos propio el amor, el afecto y los conflictos que se están presentando actualmente en el país. Conflictos importantes que nos permiten en el futuro cercano ver nuevos cambios. Reiteramos nuestra felicitación, Fernando, por este reconocimiento a ti. Ahora, entrando en tema, ¿qué decir de manera general, tú como ecuatoriano, tú como visionario, tú como empresario, qué decir de las acciones criminales de este señor apodado Guacho? Yo tengo una visión muy especial, a veces creo que tengo pensamientos casi inéditos que poco a poco se van confirmando. Yo siempre tuve la certeza de que Guacho es simplemente una pieza dentro de un perverso manejar por parte de las FARC. Las FARC que tuvieron, o que se mencionaba que tenían, alrededor de 50.000 efectivos en la selva y en sus actividades criminales, devolvieron 5.000 o 6.000 o 7.000 fusibles. Era lógico que se piense que quedaba una retaguardia completamente importante en todos estos esquemas de aparentes disidentes que constituían esta retaguardia de las FARC. Entonces, el no pensar que esta gente pensaba arremeter con respecto a los esquemas democráticos en base de aparentar un proceso de paz, pero dejar atrás de este proceso un grupo
aparentemente disidente como su retaguardia, creo que es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces es una versión personal mía, pero creo que tiene una justificación de sentido común. Finalmente, ¿crees tú que el Estado ecuatoriano, no hablemos del gobierno, no hablemos del presidente, el Estado ecuatoriano ha tomado las acciones más idóneas o le falta tomar nuevas acciones para solucionar este problema? Definitivamente le faltan. En el momento en que creeríamos que el Estado está en capacidad absoluta de combatir una estructura de maldad que se ha sentado durante muchos años, no solamente en Colombia, sino en nuestro país, sería absolutamente ilógico. Todos los días hay algo que aprender y eso creo que le cabe al gobierno. En el caso concreto, el que se generen acuerdos con países amigos que tienen una gran tecnología, tienen gran experiencia con respecto a luchas antiterroristas, definitivamente es una acción que tiene un gran beneficio para lo que viene para adelante. Sin embargo, es curioso el observar que en el convenio firmado en este momento, incluso con los Estados Unidos, no asoma la Canciller de la República. Qué pena que estemos tan mal representados nosotros en el servicio diplomático y que la Canciller en este momento escoja eventos de vanidad personal para ser representante en un organismo internacional ante todas las angustias y tristezas y penas y miserias que se están viviendo en el Ecuador. Hay temas más importantes que el currículum y acciones personales. Sí, y la fanfarria personal, así es. Increíble, veamos que esto se solucione porque el beneficio es para todos los ecuatorianos. No solamente para la gente que vive en el norte del país, en la frontera, sino para todos los ecuatorianos. Entrando en materia, Fernando, la ley orgánica de comunicación, ha mejorado la situación comunicacional del país, de los televidentes, de los radioescuchas, o simplemente ha sido un órgano legislativo, un órgano legal que se ha enfocado contra los medios de comunicación y en muchos casos con aspectos que no se pueden ni cumplir. Mira, hemos tenido un respiro, un poco de oxígeno con respecto a la estructura perversa que controla los medios de comunicación. Pero ese respiro, ese oxígeno, tiene que ampliarse definitivamente para nuevas perspectivas. Esperamos que se habla mucho de una reforma a la ley de comunicación. No solamente es a la ley de comunicación, a la ley de telecomunicaciones, y a sus reglamentos, a todos los reglamentos, a todo el cúmulo de tonteras que se crearon para controlar a cada uno de los medios. Entonces, la nueva ley de comunicación o las reformas que se den a la ley tienen que ser integrales y muy grandes. Y eso estamos esperando. Creo que el Cordicom ha generado en este momento un esquema bastante operativo en el cual han intervenido los medios de comunicación para que las cosas tengan sentido común y sean realmente prácticas. Dentro de este aspecto, creo importante mencionar, por ejemplo, el que se haya nombrado en este momento a un técnico como es el ingeniero Horna para orientar o complementar las acciones del Cordicom. Importante eso, porque en el Cordicom, efectivamente, un cuerpo colegiado donde están varios ecuatorianos que representan a ciertos sectores, pero efectivamente lo que mencionas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha tomado la decisión de que el ingeniero Gustavo Horna, a quien todos los medios de comunicación lo conocemos, no por gran amigo, sino porque hace las cosas como debería hacerlas, apegada a derecho, sin irse contra unos ni afectar a otros. Eso realmente es muy destacable lo que tú acabas de mencionar. Destacable porque una orientación técnica no la hemos encontrado en todos los proyectos presentados por los asambleístas para reformar o eliminar la ley de comunicación. Es increíble toda la farándula y toda la parafernalia que se crea para efecto de figurar y ser protagonistas como partícipes de las reformas de la ley de comunicación sin ningún conocimiento técnico, sin ningún conocimiento de las estructuras operativas de los medios. Ahora,
Dentro de la ley de comunicación se habla del 1 por 1. Hay varias propuestas, se genera una comisión que ha conversado ya con la Sociedad de Autores y Compositores, con SAICE, efectivamente con el Cordicón, como se señala, quien está encabezando este proceso. Pero en tu caso como concesionario, como gente de medios, ¿qué es el 1 por 1? ¿En cuánto afecta a los medios de comunicación y en cuánto beneficia a las personas que escuchan radio todos los días? Yo creo que este famoso invento del 1 por 1, dispuesto por la actual ley vigente de comunicación, es uno de los grandes adefesios que se habían creado y que no constituyen ningún beneficio tampoco para los artistas nacionales. El 1 por 1 numéricamente es un absurdo. Mira, vamos a referirnos, o voy a referirme exclusivamente a las estaciones de radio, no a las estaciones de televisión, que también están involucradas en el 1 por 1. Se estima que existen como 1.300 radiodifusoras en el país. Si pensáramos que la mitad de estas radiodifusoras están dedicadas a difundir exclusivamente espacios musicales, tendríamos prácticamente 650 estaciones que están dedicadas a ello, y las otras estaciones pues estarán dedicadas a deportes, noticias, opinión, farándula y lo que quiera que fuera. Si es que estas 650 estructuras de comunicación, de radiodifusoras, tuvieran y tienen que pasar horariamente 18 piezas musicales. Esas 18 piezas musicales por hora, significarían también un espacio de 6 minutos para efecto de publicidad y elementos de sustento de las radiodifusoras. Si multiplicamos estas 18 unidades de música en general que emite cada una de las radiodifusoras, tendríamos nosotros que en 24 horas se destinarían o se requerirían aproximadamente 432 piezas musicales 432 piezas musicales por día, por 24 horas. Por 24 horas. Y si esto multiplicamos por las 600 y pico de emisoras que existen, tendríamos cantidades astronómicas de producción musical que se requieren para sustentar a las radiodifusoras. Estaríamos hablando prácticamente de 200 y pico de 280,000 piezas musicales en un día para todas las 600. Y hay un tema importante en base a tu análisis con números y matemático. Estas 432 piezas musicales que estás calculando durante 24 horas, si se le multiplicaría por 365 días del año, ¿qué cantidad astronómica de piezas musicales de producción nacional se necesita frente a la gran producción internacional? Entonces el 1 por 1 se puede cumplir. Es imposible, porque en producción nacional tendríamos que tener más o menos por día 140,000 piezas de producción nacional, canciones o interpretaciones de carácter nacional. Entonces, las disposiciones políticas muchas veces están acompañadas del absurdo, ¿no? Y no solamente eso, sino que el beneficio definitivamente para los artistas nacionales no es un beneficio real, porque si es que así fuera, se está perjudicando a la audiencia y se está perjudicando a los medios, pues se dejaría de escuchar música mal interpretada o música repetitiva, porque tendría que darse un proceso permanentemente repetitivo de las mismas canciones. Haciendo continuidad a lo que acabas de decir, se afectaría a los radioescuchas y se afectaría a la radio. Se podría entonces entender que si esto se mantiene, si es que esto se insiste, el único afectado es la radiodifusión, porque la persona que escucha, el ecuatoriano que ve este programa, simplemente ya no escucha radio porque el formato de la radio empezaría a perderse. Porque si yo tengo una radio que tiene música internacional y me toca combinar con música nacional, entonces ya no hay formato de radio. El formato de la radio desaparece y ahí es lo que aparecen las famosas plataformas musicales, los teléfonos celulares con la música, y nadie escucharía radio.
Definitivamente, porque los segmentos o los espacios musicales son espacios de entretenimiento. Si el entretenimiento no cubre esta finalidad, pues se convierte en un proceso de aburrimiento, no de entretenimiento, y la gente cambia de emisora. No solamente cambia de emisora, sino que en este momento existen una cantidad de opciones internacionales para acceder a la música que uno prefiere. Entonces, absurdo tras absurdo. Ahora, además de esto del uno por uno, hay varios factores de la ley de comunicación que entenderíamos que en el proyecto que se está este momento trabajando debería tomarse en cuenta. El tema de las cadenas nacionales, de los espacios que tienen que cada medio de comunicación, concesionario de una frecuencia, destinar. ¿Eso también está afectando a los medios? Mira, dentro de las estructuras de abuso, dentro de las estructuras de control de los medios de comunicación, está el permanente, o las permanentes disposiciones del gobierno de proceder a pasar cadenas obligatorias que básicamente no son relacionadas con eventos de necesidad o de interés nacional, sino de interés político del gobierno. Esto ha agobiado definitivamente a la teleaudiencia, a la teleaudiencia de televisión abierta, porque ¿qué es lo que está pasando? Si es que la obligatoriedad solamente se da para la televisión abierta y no se da para la televisión por suscripción, pues toda la gente se va a sintonizar la televisión por suscripción, que ofrece mejores programas, mejores opciones. Y que no está normado, ¿no? Y que no está absolutamente normado. Entonces, el abuso no puede persistir, se sigue dando. Más aún, se atropella a una estructura básica de sustento de los medios, que es el que la publicidad, los espacios, constituyen los ingresos por auspicios o publicidad que sustentan a los medios de comunicación. Entonces, no solamente que se está atropellando y restando espacios de beneficio y de interés económico lícito de los medios, sino que se está atentando contra un concepto constitucional en que todos los trabajos tienen que ser remunerados. Entonces resulta que las actividades relacionadas con el concepto intrínseco de la comunicación y de los medios de comunicación, de generar espacios que tienen que ser remunerados, pues no se está cumpliendo con los conceptos dictados por la misma Constitución. En pocas palabras, de lo que tú acabas de mencionar, Fernando, se estaría de alguna forma atacando a la capacidad de emprendimiento, la capacidad de creación que tenemos los ecuatorianos y los seres humanos en definitiva. Porque el medio de comunicación es una empresa, es un emprendimiento que en muchos casos comienza chico y con el transcurso de los años va creciendo. Definitivamente. Y eso contrapone justamente que el Estado, teniendo en este momento tantos medios públicos, tenga que acudir a los medios privados para promocionarse. Pues promociónese con los medios públicos, pues, ¿no? Y haga cuantas cadenas considere necesario en sus medios públicos. Veamos a ver qué pasa con ese proyecto. Cuando hablamos, mi querido Fernando, del concurso de frecuencias, estamos a puertas, bueno, se inició ya un tercer concurso de frecuencias. Hay cerca de 300 medios de comunicación que han sido ya calificados y otorgadas sus frecuencias, básicamente los medios de comunicación que no han tenido otros postulantes en la misma frecuencia. Pero hay gran cantidad de frecuencias que no está solucionado. Hay la Contraloría que está presente investigando detalles de Arcotel, detalles del Cordicón. Se habla también de grandes grupos mediáticos y poderes extranjeros, económicamente hablando, que están optando por frecuencias. En el caso ecuatoriano, en el caso concreto de los medios de comunicación, radio o televisión, ¿cómo se visualiza ese futuro o ese final del concurso de frecuencias? Mira, el famoso concurso es una de las grandes patrañas creada por el medio, por el gobierno anterior. Patraña con la cual se trató de tapar un atropello a los contratos vigentes de concesiones de los medios de comunicación.
se irrespetó los contratos, se los botó a la basura y se creó un esquema de compensación con un famoso concurso de frecuencias en donde todo ya estaba marcado para efectos de que un famoso personaje denominado fantasma se lleve las frecuencias, sobre todo frecuencias UHF, que son las únicas que pueden ser utilizadas para la televisión digital. El gobierno demostró que es un verdadero maestro para escribir un texto de testaferrismo. El famoso fantasma creó una serie de estructuras de testaferros para efecto de que con este concurso se apropie de los espacios que no se había apropiado dentro de la radio y de la televisión. Como compensación, para que conozcan todos nuestros asociados y la gente que está en medios, pues se creó un famoso título habilitante que dentro de sus curiosidades establece lo siguiente, es cuestión de leer los títulos habilitantes, el concesionario, quien tiene un título habilitante, lo puede perder si no cumple con cualquiera de las disposiciones de la ley de comunicación, sus reglamentos y de todas aquellas disposiciones que en el futuro se crearon. O sea, es un título de operación de cocinera. O sea, le permiten ejercer y vender tripamisqui en la calle, siempre y cuando le dé la santísima gana a la autoridad. Entonces, mira, estamos viviendo una serie de fantasías y de agujeros negros, como te había comentado, sí, en donde aparentemente las reformas se generan por un protagonismo de muchas personas que tratan de figurar para efecto de que las cosas cambien, pero se raspa solamente en la superficie. No se llega al fondo. No se llega absolutamente al fondo. Entonces tenemos, lo que sí se creo que el gobierno anterior debía haber creado una universidad que no se llame IACHAI, sino que tenga una facultad muy especial de testaferros, ¿no? Y seguramente tendría un horroris causas sobre testaferrismo. Cantidad de estudiantes. Bueno, finalmente, mi estimado Fernando, cuando hablamos de las sociedades de gestión, ¿hasta qué punto benefician, ayudan, impulsan al artista, al compositor, al intérprete y al medio de comunicación? No ayudan a nadie, se ayudan a sí mismos, es increíble. Mira, hay 4 organizaciones que pretenden llenar sus bolsillos en base de representar a los artistas nacionales e internacionales. Lo han demostrado a quienes representan. Estamos hablando de SAICE, Soprofón, EGEDA, SARIME, y yo que sé cuántas más instituciones y organismos más se van creando para extorsionar básicamente a los medios de comunicación. Dentro de estas extorsiones, otro de los agujeros negros, pero negros profundos, es la famosa obligación que se daba a los medios de televisión para financiar 2 largometrajes de artistas poco calificados aparentemente, o muy bien calificados, pero que no son calificados por la audiencia, o por la audiencia de quienes tienen que competir definitivamente con calidad ante la hipercalidad que existe en el mundo de producciones cinematográficas. Entonces, mira, Roberto, yo creo que cuando comentamos de que hay vacíos, de que hay agujeros negros, de que todo lo que se está estudiando, se está analizando, simplemente son paños tibios que se quieren dar en la superficie de una ley y de determinados conceptos relacionados con la comunicación, pues se tiene que mirar un poquito más adentro de la superficie. Yo creo que muy interesante lo que hemos comentado, mi querido Fernando. Cuando tú hablas de los agujeros negros, importante compromiso de todos los ecuatorianos debe ser salir de esos agujeros negros, dejar atrás de esos agujeros negros, y no solamente de la ley de comunicación o de la realidad del periodismo, la comunicación y la libre expresión, sino todo el campo empresarial, que es lo que permitirá que el Ecuador siga creciendo
a donde nuestros nietos deben llegar. Estimado Fernando, muchísimas gracias siempre por tu valioso criterio, valioso comentario. Reiteramos la felicitación por haber sido designado embajador turístico del Ecuador. Y con ustedes, amigos, muchas gracias y hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación.